El aire olía a podredumbre y a miedo, un miedo visceral que se había instalado en mis huesos desde aquel primer día, el día en que el mundo se desplomó. Recuerdo la clase de historia, el aburrimiento monótono de la voz del profesor, la sensación de la tiza raspando la pizarra, y luego el grito, un grito desgarrador, seguido de un silencio inquietante que fue interrumpido por el sonido de carne desgarrándose. Miré hacia la puerta y vi a él, un compañero de clase, ojos vidriosos, piel pálida y grisácea, con una sonrisa grotesca que revelaba dientes amarillentos y afilados. Sus manos, manchadas de sangre, se extendían hacia mí. El pánico me paralizó. Vi cómo se abalanzaba sobre otro estudiante. Sus dientes se hundían en el cuello de la víctima, un chorro de sangre oscura salpicando la pared. El grito ahogado de mi compañero se desvaneció en un gemido. El caos se desató. Gritos, carreras, el sonido de cuerpos golpeando el suelo. La sala de clases se convirtió en un matadero. Esquivé a los infectados, sus movimientos torpes pero letales, sus gruñidos guturales resonando en mis oídos. Salí corriendo, empujando a otros estudiantes, sin mirar atrás. La universidad, antes un lugar de aprendizaje, se había transformado en un campo de batalla. Corrí por las calles, el sonido de los muertos vivientes, persiguiéndome como una pesadilla constante. Vi a personas que conocía, amigos, profesores, transformados en monstruos hambrientos. Algunos luchaban, otros se habían rendido a su destino. La ciudad, antes vibrante y llena de vida, ahora era un escenario de horror. Los edificios estaban destrozados, las calles llenas de cadáveres en descomposición. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de sangre, carne podrida y muerte. Durante semanas, sobreviví gracias a la suerte y a la improvisación. Robé comida, me escondí en sótanos oscuros y húmedos, aprendí a luchar, a matar. Matar a los muertos vivientes no era fácil, pero era necesario. Cada golpe, cada mordisco evitado, era una victoria pequeña pero crucial. Aprendí a usar cualquier objeto como arma. Una barra de hierro, un trozo de vidrio, incluso una piedra. La sangre, la mía y la de ellos, se convirtió en una parte inseparable de mi vida. Encontré a otros supervivientes, un grupo pequeño y disperso, unidos por el miedo y la necesidad de sobrevivir. Formamos una comunidad improvisada, compartiendo recursos y protegiéndonos mutuamente. Pero la confianza era un lujo que no podíamos permitirnos. La traición era una constante amenaza. La paranoia, un compañero inseparable. Vimos cómo algunos de nuestros compañeros caían, víctimas de los muertos vivientes, o, lo que era peor, de la propia desesperación humana. Un día, descubrimos un refugio subterráneo, un búnker militar abandonado. Era un lugar seguro, pero también claustrofóbico y opresivo. La vida allí era monótona, la tensión constante, la escasez de recursos, la falta de luz solar, la cercanía forzada. Todo contribuía a un ambiente de creciente desesperación. Las peleas eran frecuentes, las tensiones a flor de piel. La esperanza, una vez un faro en la oscuridad, se desvanecía lentamente. Con el tiempo, aprendí a adaptarme a esta nueva realidad. Aprendí a leer las señales, a anticipar los movimientos de los muertos vivientes, a sobrevivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. Pero el trauma, la pérdida, la violencia constante, dejaron una cicatriz profunda en mi alma. Las noches eran un tormento, llenas de pesadillas y recuerdos que me perseguían sin descanso. El mundo que conocía había desaparecido, reemplazado por un infierno apocalíptico, donde la supervivencia era una lucha diaria, una batalla contra la muerte y contra la propia desesperación. El miedo, la sangre, la muerte, se habían convertido en mis compañeros inseparables. Y aunque sigo viva, una parte de mí murió aquel día en la clase de historia, el día en que el mundo se desplomó, el día en que todo cambió.